Hola, continuamos en el día de hoy con otra presentación y me gustaría que en el día de hoy, por lo menos en lo que se refiere a esta serie, cerrar con el concepto de la justificación. Y como ustedes recordarán, en las presentaciones anteriores habíamos visto qué es la justicia. Habíamos visto que la justicia de Dios son sus mandamientos, son su ley, pero habíamos visto que la ley es espiritual, es mucho más que simplemente actos que el ser humano o cualquier ser pueda hacer o dejar de hacer, sino que hace referencia a la condición del corazón, hace referencia a los sentimientos, a las emociones y a lo que hay en el corazón respecto de Dios y respecto del prójimo. Y habíamos visto que, aparte de la ley, habíamos tenido la perfecta, completa y final revelación de la justicia de Dios. ¿En dónde? En la vida de Cristo, aquí en la tierra. Cristo nos reveló la justicia de Dios en forma perfecta y completa. Y habíamos visto que cuando el hombre recibe la ley o cuando el hombre toma conocimiento de Cristo es confrontado. Su vida es confrontada con la ley y con la vida de Cristo. Y el hombre es invitado por el Espíritu de Dios ¿a qué? A confesar que la ley de Dios es buena, de que la vida de Cristo es perfecta, noble, pura y santa, y de que la vida propia es mala, es malvada. Cuando el hombre hace eso, comienza el proceso de justificación. Y allí es cuando Dios envía su Espíritu, envía su perdón, envía su Espíritu, y el hombre, al recibir el Espíritu de Cristo, al tener la palabra de Cristo morando en el corazón, al tener a Cristo en el corazón, es revestido de Cristo, es revestido de la justicia de Dios, y así el hombre viene a ser justificado. Y me gustaría que veamos esta primera parte de la justificación en unos versículos que lo vinculan justamente con el bautismo. Habíamos visto en la segunda presentación de esta serie que Cristo había dicho al pedirle a Juan el Bautista ser bautizado, de que se cumpla toda justicia, siendo el bautismo un símbolo de qué? De entregar la vida en servicio a Dios, el negarse a sí mismo, el entregar la vida por amor a Dios y por amor al prójimo. Y veámoslo cómo Pablo traslada esto de Cristo a la experiencia del ser humano en el bautismo, y no solamente en el bautismo, porque el bautismo en realidad es un símbolo, sino las decisiones que el ser humano toma cuando ¿qué? Cuando recibe la ley de Dios, cuando se encuentra con Cristo. Para eso lo invitamos a que vayamos al libro de Romanos y vamos a leer a partir del versículo 5 en el capítulo 6. Capítulo 6, versículo 5. Noten ustedes que dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Aquí Pablo está hablando del bautismo, el ser plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Pero no solamente del bautismo, sino también de qué, del vivir, del día a día, de el día a día morir al yo y vivir a Cristo. Y nos dice Pablo de que si somos juntamente con Cristo plantados en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. ¿Y qué es lo que notamos aquí? Notamos que parte de la justificación, ¿en qué consiste? En que el viejo hombre sea crucificado, que el cuerpo de pecado sea destruido, de que el viejo hombre esté muerto y que viva quien en su lugar, que Cristo more en la persona. Y noten ustedes que cuando el viejo hombre ha muerto, ahí es cuando el ser humano es justificado del pecado. Ahí es cuando el ser humano es exculpado del pecado. Es decir, cuando el ser humano toma conciencia de la ley de Dios y de la vida de Cristo, de la vida de Dios manifestada en la vida de Cristo, ahí tiene dos caminos para tomar. Pero si acepta la vida de Cristo, si acepta el perdón de Cristo y renuncia a esa vida, si muere, si el hombre viejo es crucificado, es muerto, el yo es muerto para que Cristo viva en su lugar, ahí el hombre es justificado del pecado, es decir, es exculpado del pecado.
Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Así nosotros vemos cómo el concepto de ser justificados implica no solamente el acto de recibir el perdón, sino que también implica el acto de que el viejo hombre esté crucificado, de que el cuerpo del pecado sea destruido, de que el viejo hombre, que el yo, esté muerto. Este es el concepto de la justificación. Y noten ustedes cómo lo dice Gálatas capítulo 2 a partir del versículo 19, que es lo que venimos diciendo aquí. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Noten ustedes que dice, yo por la ley soy muerto. Es decir, ¿qué es lo que me mata? La ley de Dios. Cuando la ley de Dios viene, cuando Dios envía su ley y entra en mi conciencia, por la ley soy muerto. ¿Por qué? Porque mi vida declara de que no está de acuerdo a esa ley, que no está de acuerdo a la justicia de Dios. Esa ley declara de que mi vida es mala. Entonces, por esa ley, para esa ley, yo soy muerto. Y cuando acepto eso, puedo vivir para Dios. Puedo empezar una nueva vida. Y es lo que dice el versículo 20 a continuación. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así nosotros vemos en qué consiste ser justificado. Ser justificado consiste en que el viejo hombre ha muerto, en que soy consciente de que el hombre natural que hay en mí es pecador, es malvado y que necesita morir, que Cristo ha de morar en el corazón. Cuando tomo conciencia de esto y cuando lo vivo, allí es cuando soy justificado. Y no podemos dejar de notar lo que ya habíamos destacado en el tema anterior, la importancia, la centralidad de Cristo en hacer justo al hombre, en justificar al hombre. Veamos y recordemos cómo lo dice Romanos capítulo 10, versículo 6. Dice así, pero la justicia que es por la fe dice así, versículo 8, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. No es necesario traer a Cristo de arriba, no es necesario traer a Cristo de abajo, sino que Cristo, la palabra de Dios, cerca de ti está Cristo, la palabra de Dios. ¿En dónde? En tu corazón y en tu boca. Así vemos cuán central es Cristo para la justificación del ser humano. Esta es la justificación por la fe. Así es como el ser humano es justificado del pecado. Y notemos que dice en tu boca y en tu corazón. Cristo está en tu boca y en tu corazón. Hay una relación fuente y canal entre el corazón y la boca. La boca habla de lo que está en el corazón. El versículo dice de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está en el corazón es lo que manifiesta la boca. Por eso Cristo quiere tener su trono en nuestro corazón para poder darnos palabras. Y así es como el hombre es justificado cuando Cristo está cerca, está en el corazón y está en la boca. Y noten ustedes lo que dice 2 de Corintios 13, versículo 5, respecto de Cristo y de lo que significa Cristo en este contexto de la justificación por la fe. 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Es decir, si no tomamos conciencia, si no llegamos a ver a Cristo obrando en nuestros corazones, buscando cambiar nuestros corazones y guiar nuestras palabras y nuestros pasos, si no llegamos a ver a Cristo, estamos reprobados, estamos caídos de la fe. Y nosotros nos podemos preguntar, pero bueno, ¿cómo es que Cristo viene a nosotros? ¿Cómo es que Cristo está en nuestro corazón y cómo es que Cristo está en nuestra boca? ¿Cómo es la dinámica de este proceso? ¿Cómo es que Él lo hace? Para ello, los invito a que vayamos al libro de Gálatas capítulo 4, versículo 6, que dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y Apocalipsis 3:20 nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Noten ustedes que Cristo quiere entrar en cada uno de nuestros corazones, quiere entrar en nuestro corazón
y darnos su pan, darnos su palabra. ¿Y esto cómo ocurre? Es recibiendo su Espíritu, es recibiendo el Santo Espíritu de Cristo. Cuando nosotros recibimos el Espíritu de Cristo en nuestros corazones, cuando recibimos su omnipresencia, allí es cuando somos justificados. Allí es cuando Cristo puede transformar nuestros corazones, hacernos morir al yo y darnos palabras que están de acuerdo a su voluntad. Este es el proceso de la justificación, recibiendo a Cristo por medio del Espíritu. Y aquí entramos en un tema importante que vamos a ver en los siguientes versículos, que tiene que ver cómo el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, es decir, la presencia personal de Cristo, su divinidad, trabaja y obra en nuestros corazones para justificarnos. Es Cristo y su divinidad, es la naturaleza divina de Cristo la que recibimos para poder ser justificados. Noten ustedes lo que dice el versículo que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 3, a partir del versículo 8. 2 de Corintios, capítulo 3, a partir del versículo 8 dice: ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Y nos detenemos aquí. Pablo en este capítulo está comparando los dos pactos, está comparando el pacto viejo y el pacto nuevo, está comparando el pacto antiguo y el nuevo pacto, el primer pacto y el segundo pacto. Y noten ustedes que el segundo pacto, el pacto nuevo, es el pacto del ministerio del Espíritu, y por el ministerio del Espíritu recibimos el ministerio de la justificación, o quizás mejor dicho, el ministerio del Espíritu es el ministerio de la justificación. Es decir, cuando nosotros recibimos el Espíritu de Cristo, estamos siendo justificados. En eso consiste la justificación de cada uno de nosotros. Es decir, la justificación ocurre únicamente en el pacto nuevo. Si estamos o vivimos en el pacto viejo, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la implicancia de esto? Es de que estamos en el ministerio de la condenación. Son dos ministerios, dos pactos totalmente contrapuestos, opuestos entre sí. ¿En qué sentido? En de que uno, el primer pacto, trae condenación. El segundo pacto, el pacto del Espíritu, la administración del Espíritu, trae justicia. Es el ministerio de la justificación. Y es interesante porque allí dice el ministerio de la justificación, pero en el original dice el ministerio de justicia. Ese es el ministerio del Espíritu. Y seguimos leyendo el versículo 2 en adelante, que dice así: Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Y noten ustedes que Moisés ponía un velo para que Israel no fijara la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Y nosotros habíamos leído en Romanos 9 y 10, recuerdan que lo habíamos visto en la presentación anterior, de cómo Israel había tropezado con la piedra de tropiezo. Buscando la justicia por medio de las obras de la ley, había tropezado con la piedra de tropiezo. Desconociendo la justicia de Dios, había rechazado a Cristo, y de esa manera se había quedado sin justicia. Y lo tenemos descrito aquí: el fin de aquello que había de ser abolido, el fin de aquella parte de la ley que iba a ser abolida, la ley del sacerdocio, el santuario, aquellas leyes que habían de ser abolidas, todas tenían una finalidad. La finalidad de ellas era ¿de qué? De llevarnos a Cristo. El fin de toda la ley es llevarnos a Cristo. Y Cristo es la gloria de Dios. Y esa gloria se reflejaba, se manifestaba en el rostro de Moisés. Pero esa gloria le causaba miedo al pueblo de Israel. Por eso él ponía un velo sobre su rostro, para que el pueblo de Israel no pusiera sus ojos sobre la gloria que resplandecía en su rostro. Y sigue diciendo: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que nosotros vemos aquí de que es la condición del ser humano de estar en el viejo pacto, es en esa condición de buscar la justicia de Dios por medio de las obras de la ley, que provocan temor
al contemplar la gloria del Señor. Y hasta que no acepten al Señor en su corazón, hasta que no acepten la obra que Él quiere hacer, hasta que no dejen de buscar justificarse por sí mismos y acepten el don de Dios, tendrán miedo y pondrán un velo sobre su rostro. Y notamos aquí que es el Señor con su espíritu el que quita ese velo, el que permite que el hombre transicione del pacto viejo al pacto nuevo. Es el Señor, es el Espíritu del Señor, es Cristo, por su Espíritu, el que mueve al hombre a una salvación que es por la fe y lo saca de la justificación por medio de las obras de la ley, que es un ministerio de condenación. Y noten ustedes cómo los siguientes versículos nos presentan la obra de la justificación por medio del Espíritu de Dios. El primer versículo que me gustaría que leamos es el que se encuentra en Isaías capítulo 45, versículo 8. Noten ustedes que dice lo siguiente, dice: rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia, háganse brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. Nosotros sabemos bien que la lluvia que cae del cielo es un símbolo del Espíritu Santo. Y noten ustedes el mandato de Dios, dice: rociad cielos de arriba y las nubes destilen ¿qué cosa? La justicia. Dios manda sobre la tierra seca, manda justicia. Y después dice: ábrase la tierra, ábrase la tierra, ábrase ese corazón. Cristo golpeando a la puerta del corazón. Y dice: produzcanse la salvación y la justicia por medio de la palabra de Dios que está en el corazón y en la boca, por medio de esa lluvia que cae del cielo, se produce la salvación y la justicia. Noten que vienen las dos juntas, abrazadas, justicia y salvación. Cuando la justicia aparece, la salvación también aparece. Y vemos claramente la secuencia, ¿no es cierto? La lluvia cae a la tierra. El Espíritu de Cristo desciende en los corazones y puede morar en el corazón del hombre. ¿Qué es lo que produce en ese corazón? Salvación y justicia. Y noten ustedes cómo lo dice Oseas capítulo 10 a partir del versículo 12. Oseas capítulo 10 versículo 12 dice: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Y noten ustedes que nos dice: sembrad para vosotros en justicia. Nos está invitando a actuar, a hacer cosas de acuerdo a la ley de Dios, y esto, como habíamos visto, es para el hombre imposible, a menos que escuche la voz de Cristo, a menos que reciba la palabra de Dios y la atesore en su corazón. Pero haciendo esto podrá sembrar en justicia, podrá recibir la simiente, la semilla que mora en el corazón, y consecuentemente segará. ¿Qué cosa? Segará misericordia. Y noten ustedes que nos dice de que es el tiempo de buscar a Jehová. ¿Para qué? Para que venga y nos enseñe justicia. Es Cristo, es Jehová el que nos enseña justicia. Y me gustaría que noten ustedes cómo este mismo versículo está traducido en la, en la nueva versión internacional, en la NBI. Dice: siembren para ustedes justicia, cosechen el fruto del amor inagotable y abran surcos en terrenos no labrados. Ya es tiempo de buscar al Señor hasta que Él venga y les envíe lluvias de justicia. Qué interesante, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que Dios envía? Envía lluvias de justicia. Y lo que notamos aquí es que la palabra enseñar y lluvias parecerían ser las mismas, y vamos a ver que es así en el siguiente versículo, pero noten ustedes que Dios envía la justicia como lluvia, y la lluvia es un símbolo del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo. Cuando Cristo es enviado, cuando el Espíritu de Cristo es enviado al corazón, nos enseña qué cosa: justicia, y esas son lluvias de justicia. Y vean ustedes cómo lo dice Joel capítulo 2 versículo 23. Joel capítulo 2 versículo 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. ¿Vieron la frase ahí, la primera lluvia? Esa palabra ahí, esas dos palabras ahí, vienen de la palabra en hebreo moré, y aquellos que han estudiado hebreo
saben que moré significa maestro. Noten ustedes que ahí en el diccionario Strong nos dice que significa arquero, significa maestro o enseñanza y también significa lluvia temprana. Así es como entendemos que podía tener dos traducciones tan diferentes el versículo anterior, ¿no? Entonces dice que Dios nos envía ¿qué cosa? La primera lluvia o nos envía el maestro, un maestro. Y la palabra a su tiempo, la palabra que está ahí es la palabra justicia. Y es interesante porque al tener variaciones de significados, el traductor tiene que elegir entre un significado u otro, y ambos son válidos. Noten, noten que este versículo se podría traducir perfectamente de que Dios nos dará un maestro de justicia o un maestro acorde a la justicia. ¿Para qué? Para que nos enseñe la justicia. Y de esto estamos haciendo referencia cuando hablamos de recibir al Espíritu de Cristo y de que cuando recibimos a la palabra de Dios en nuestros corazones, ahí es cuando somos o recibimos la justificación por la fe. Y encontramos evidencia de esto en Oseas capítulo 6, versículo 3, cuando nos dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida. Y vendrá a nosotros, ¿quién? Jehová, ¿no es cierto? Vendrá Jehová a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Aquí se nos está presentando a Cristo viniendo por medio de su Espíritu, viniendo como la lluvia temprana y tardía sobre la tierra. Cristo es el Maestro de justicia. Cristo es el que nos viene a enseñar justicia y esto está simbolizado por medio de la lluvia, para revelarnos, para darnos a conocer el ministerio, la obra de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es tan solamente representado por la lluvia, sino también por el agua. Noten ustedes cómo dice Amós, capítulo 5, versículo 24, dice: pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Así que nosotros vemos que Dios ordena, manda, de que la justicia corra, fluya, brote como un arroyo impetuoso. Y vean lo que dice Tito capítulo 3 versículo 4. Tito capítulo 3 versículo 4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Noten ustedes que este versículo dice que Dios, nuestro Salvador, nos salvó. ¿Cómo nos salvó? Por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Somos regenerados, somos renovados. El hombre viejo es puesto a muerte y el hombre empieza a vivir la vida de Cristo. Y es Cristo el que vive, no ya el hombre. Y sucediendo esto es cuando somos justificados por su gracia. Y esto es por Jesucristo nuestro Salvador. Es Jesucristo el que derramó como lluvia el Espíritu Santo, su Espíritu Santo, sobre nosotros. Y vean ustedes en la misma línea lo que nos dice Salmos capítulo 36 a partir del versículo 5. Salmos capítulo 36, versículo 5 dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Y seguimos en el 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Noten ustedes la súplica del salmista de que recibamos, de que tengamos la justicia de Dios. ¿Y esto cómo ocurre? Estando abrevando, bebiendo del torrente de sus delicias, tomando, sirviéndose del manantial de la vida.
Y noten aquí ustedes este punto muy importante. Es tomando del agua que salta para vida eterna, es recibiendo ese agua que cae del cielo, es recibiendo esa lluvia que cae del cielo y que trae justicia, que el ser humano puede ver la luz, de que el ser humano puede estar en la luz, de que el ser humano es justificado. Y noten ustedes que cuando uno toma del agua, ¿qué es lo que está tomando? Está recibiendo vida, porque dice el manantial de la vida. Así que uno está recibiendo una vida. ¿Y qué vida está recibiendo? Uno está recibiendo una vida. ¿Qué vida está recibiendo? Evidentemente tiene que ser la vida de Cristo, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando nosotros recibimos el Espíritu de Cristo, estamos recibiendo la vida de Cristo. Noten ustedes cómo lo presenta el versículo de Romanos, capítulo 5, a partir del versículo 6, que dice así: Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente morirá, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Noten ustedes que dice que somos justificados en su sangre. Nosotros recibimos la justicia, somos justificados cuando somos lavados en la sangre de Cristo. Ya en otra presentación habíamos visto que esto es la vida de Cristo. Y no solamente somos justificados, sino que somos salvos. Y recuerdan el versículo que nos decían que la justificación y la salvación son dos plantas que surgen juntas como consecuencia de la lluvia del Espíritu que cae sobre la tierra. Y nos dice ahí, seremos salvos por su vida. La salvación viene al recibir la vida de Cristo. Es su vida la que nosotros recibimos. Y noten cómo nos dice Romanos capítulo 8, versículo 17. Dice: Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Noten ustedes aquí que uno puede vivir conforme a la carne, es decir, no haber crucificado al hombre viejo, dejar a las obras de la carne morar o tener reinado en nuestra vida. Si es así, si nosotros permitimos que esto suceda, moriremos, nos dice el versículo. Pero recibiendo el Espíritu Santo, nos dice el versículo, nosotros podemos hacer morir las obras de la carne. ¿Cómo? Recibiendo el Espíritu Santo, eligiendo recibir el Espíritu Santo, y el Espíritu hace morir las obras de la carne. Y si sucede esto, ¿qué es lo que sucede? Viviremos, es decir, tendremos una vida nueva. Y el hecho de que ser justificados implica la vida y trae la vida, implica recibir una vida, implica recibir la vida de Cristo y de que esta es la vida eterna, nosotros lo encontramos en varios versículos en las Escrituras. Noten ustedes lo que dice el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 40. Dice: He aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Noten ustedes la conexión, ¿no es cierto?, entre mandamientos y justicia que está implícita en este versículo, pero noten ustedes que la vida está en la justicia de Dios. Vivifícame en tu justicia. Cuando nosotros recibimos la justicia de Dios, al recibir la presencia de Cristo, estamos recibiendo la vida de Cristo y así es como somos vivificados. En Proverbios capítulo 10, versículo 2 nos dice: los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Es la justicia la que libra de muerte. Y uno podría verse tentado a pensar, bueno, acá está hablando de cualquier justicia, pero en realidad no. Hay una sola justicia y esa es la justicia de Dios. Todo lo demás y lo opuesto o diferente no es justicia. Lo único que es justicia es la vida y la ley de Dios, es la forma de ser, es el carácter de Dios y el espíritu de su reino.
Y nosotros encontramos más evidencias de que en la justicia de Dios y recibiendo la justicia de Dios es como el hombre es salvo, en el libro de Proverbios capítulo 11 versículo 4 que dice: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Versículo 18: el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Noten ustedes que nos dice que la justicia libra ¿de qué? De muerte. ¿Qué justicia? No es la justicia propia, es la justicia de Dios. Es esa justicia que cae como la lluvia, que viene como en un torrente. Es la justicia de Dios manifestada, revelada y vivida en Cristo. Es la vida de Cristo. Y noten ustedes después que nos dice: el que siembra justicia tendrá galardón firme. Y este sembrar tiene que ver con las acciones, con lo que el ser humano hace. Si el hombre siembra, si el hombre vive justicia, ¿qué es lo que dice? Tendrá galardón firme. La justicia conduce, lleva a la vida. Y en Proverbios capítulo 12, versículo 28 leemos que dice: en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Así que vemos que caminar, andar en la justicia de Dios, ahí está la vida. En Proverbios 21 nos dice: el que sigue la justicia y la misericordia, ¿qué hallará? Hallará la vida. Y noten un versículo más que se encuentra en el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 6, que dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Seguimos en el 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Así que nosotros vemos aquí un punto clave. Si la ley pudiera darnos una vida, si la ley pudiera darnos la vida de Cristo, si la ley pudiera darnos la vida que es de acuerdo a esa ley, entonces la justicia sería verdaderamente por la ley. Pero no lo es porque la ley no nos puede dar vida. Con lo cual nosotros vemos en este versículo que lo que el ser humano necesita es una vida completamente diferente a la propia. El hombre necesita una vida de acuerdo a la vida de Dios. Y esta vida está en Cristo. Recibiendo el Espíritu de Cristo, nosotros recibimos la vida. Así es como podemos ser vivificados. Y al ser vivificados somos justificados, recibiendo la vida de Cristo. Es la única manera de tener una vida de acuerdo a la ley de Dios, de acuerdo a su reino, de acuerdo a su forma de ser. Y si nosotros recibimos la vida de Cristo, ¿qué es lo que sucede con esa vida de Cristo? ¿Qué sucede con ese Espíritu de Cristo que mora en nuestros corazones? Nos invita, nos guía por otro camino, nos guía, nos lleva por el camino de la vida, nos guía, nos conduce por el camino que es de justicia, de acuerdo a la ley de Dios. Y nosotros lo vemos eso claramente testificado por las Escrituras, de que recibiendo el Espíritu de Dios, somos hechos gente santa, de que Él graba su ley en nuestros corazones. Noten ustedes cómo lo dice Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Así que cuando nosotros recibimos el Espíritu de Cristo, ¿qué es lo que sucede? Andamos en los estatutos de Dios, guardamos sus preceptos y los ponemos por obra. Así es como nosotros vemos que, estando Cristo en nuestro corazón, se manifiesta en la boca. Y evidentemente, quizás el punto aquí principal de lo que queremos decir es de que cuando el hombre es justificado, se manifiesta, se revela en sus palabras y en sus acciones. La vida de Cristo se hace visible, se hace notorio, se puede ver. Y veamos esto en un primer versículo, Mateo capítulo 12, versículo 37, que nos dice así, dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Noten ustedes aquí que nos dice que somos justificados por nuestras palabras o condenados. Y este versículo nos hace recordar al versículo de 2 de Corintios capítulo 3 que habíamos leído, el ministerio de la justificación y el ministerio de la condenación. Aquí tenemos evidentemente a los dos pactos, tenemos al pacto nuevo, al segundo pacto, cuando dice que por tus palabras serás justificado, y tenemos al primer pacto, al pacto viejo,
cuando dice que por tus palabras serás condenado. Y no deja de ser interesante de que si Cristo está morando en el corazón y en nuestra boca, tus palabras en realidad serán las palabras de Cristo, como habíamos leído en un versículo en la presentación anterior, que Él iba a poner palabra en nuestras bocas. Estas tus palabras, o mis palabras, o tus palabras, o nuestras palabras, son las palabras de Cristo. Y cuando Cristo puede hablar sus palabras en nuestra boca, allí es cuando somos justificados. Si eso no ocurre, si eso no ocurre en nuestra vida, habrá otras palabras y por esas palabras seremos condenados, nos dice el versículo. Noten ustedes lo que nos dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y nos detenemos aquí. Noten ustedes la palabra injustos. Esta palabra injustos procede o viene de la palabra justicia. Los injustos son los que no son justos, es decir, los que no actúan o los que no obran de acuerdo a justicia. Y el versículo nos dice, ¿no sabéis que los que no obran de acuerdo a justicia, es decir, los injustos, no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que vemos que cuando nosotros somos justificados por el Espíritu de nuestro Dios, ¿qué es lo que dejamos de ser? Dejamos de ser fornicarios, dejamos de ser idólatras, dejamos de ser adúlteros, dejamos de ser afeminados, dejamos de ser ladrones, etcétera, etcétera, etcétera. En esto constituye la justificación. Y noten ustedes que la justificación es en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. El nombre, como nosotros hemos estudiado anteriormente, es el carácter, es la forma de ser de Dios. Es en esa vida revelada por Cristo y recibiendo su Espíritu, es esa vida recibida por ese Espíritu lo que nos justifica. Y noten inclusive lo que dice Pablo ahora en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 17. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, éstos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Noten ustedes que nos dice que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino que los hacedores de la ley serán justificados. Y nos dice cómo es el proceso. Y estos cómo son justificados mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Recordemos que el pacto nuevo tiene como propósito enviar el Espíritu Santo ¿para qué? Para grabar la ley en nuestros corazones. Y estos gentiles que no habían recibido la ley o que no tienen conocimiento de la ley, muestran la obra de la ley grabada en sus corazones por el Espíritu y vienen a ser hacedores de la ley, es decir, se muestra en sus palabras, se revela en sus acciones que no son ellos los que viven, sino que Cristo mora en ellos. Pero lo que nos llama la atención es la frase que dice los hacedores de la ley serán justificados. Y me gustaría que leamos el siguiente versículo para plantearnos una pregunta y responderla. Para ello vamos al libro de Santiago capítulo 2 y vamos a leer a partir del versículo 18 en adelante. Dice así: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios lo creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Noten ustedes qué es lo que dice, que la fe cómo es que se revela. La fe se revela, se manifiesta, se da a conocer ¿cómo? Por medio de las obras. Nosotros no podemos dejar de olvidar el versículo que dice que
La circuncisión para nada vale, sino la fe que obra por amor. La fe verdadera, genuina, trae consigo obras que están impulsadas por amor. Y noten ustedes que la fe sin obras es muerta, no es fe en realidad, esa fe no existe. Y noten ustedes lo siguiente, nos dice el versículo que los demonios creen que Dios es uno, es decir, tienen el correcto conocimiento y entendimiento de Dios, ellos tienen el conocimiento correcto de la doctrina de Dios, ¿y acaso les sirve de algo eso? No, porque han tropezado con Cristo, han rechazado a Cristo. Y ese mismo problema nos puede pasar a nosotros. Podemos llegar a conocer y tener el conocimiento de la deidad verdadera, podemos conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado, y nos puede servir de nada si nosotros no recibimos el Espíritu de Cristo, ese espíritu de mansedumbre, ese espíritu de sujeción a Dios. Es imposible que el hombre sea justificado. Es imposible de que la fe obre por amor. Y noten ustedes que las acciones, la manifestación de la fe, son actos de amor. Son actos de amor la manifestación verdadera, genuina de esa fe. Y sigamos leyendo lo que nos dice el versículo. Dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y noten ustedes que nos dice que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Esto en concordancia con el versículo anterior de Pablo que decía que los hacedores de la ley serán justificados. Y aquí nosotros nos hacemos la siguiente pregunta: ¿pero cómo es la justificación entonces? Porque hemos visto varios versículos antes, en el tema que se trataba de la justificación por medio de las obras de la ley, de que el hombre de ninguna manera es justificado por las obras de la ley. Sin embargo, acá el versículo nos dice que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Cómo es esto? ¿Cómo estos dos versículos son verdad? ¿Cómo es que ambos armonizan? ¿Cómo estos dos versículos vienen a ser verdad en una sola declaración y sentencia? Y aquí el punto principal es de que las obras no son propias. Las obras son de Cristo que mora en la persona. El hombre no es justificado por nada que el hombre haga por sí mismo, sino que Cristo morando en el corazón, dejando que Cristo more y haga las obras, dejando que el Espíritu de Dios nos guíe, así es la manera en la cual el ser humano puede ser justificado. Así vemos que el hombre no solamente es justificado al reconocer la vida de Dios como perfecta y al reconocer a la vida propia como malvada, elegir por medio del Espíritu crucificar al viejo hombre, recibir el Espíritu de Cristo y vivir por medio de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es la justificación, pero también la justificación es permanecer en ese estado. Y cuando el hombre permanece en ese estado, vive la vida de Cristo, vive la vida que el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Cristo le da. Y así se manifiesta la vida de Cristo en el creyente. Así las obras son las obras que vienen por la fe. Y esas obras son obras de amor. ¿Fe en qué? Fe en que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Fe en qué? En que no somos reprobados, sino que creemos que Cristo mora en nosotros por medio de su Espíritu. Así vemos que la justificación en realidad es un proceso que implica reconocer la bondad, benignidad, misericordia y lo bueno que es Dios, reconocer nuestra condición, arrepentirnos, recibir su perdón. Todo eso es ser justificado. Pero la justificación no termina ahí. La justificación continúa en recibiendo su Espíritu, en dejar que su Espíritu grabe la ley de Dios en nuestros corazones y, como nos dice el versículo, cuando oigamos una voz que nos diga: este es el camino, no torzáis a izquierda y a derecha,
caminar por el camino que Dios nos ordena, caminar por el camino que Cristo, el Maestro de justicia, nos señala. Y así se manifiesta la vida de Cristo, y es en esta manifestación de la vida de Cristo en nuestra vida, son sus obras, son sus palabras, es que el hombre es justificado. ¿Es justificado por qué? Porque vive la justicia de Cristo, porque tiene la justicia de Cristo. Y noten cómo este paralelismo entre la vida de Cristo y la vida nuestra está presentada en este versículo de Romanos capítulo 8, versículo 3 en adelante. Dice, porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? Darnos la vida de Cristo, vivificarnos. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Noten ustedes que cuando nosotros recibimos a Cristo, ¿qué estamos recibiendo? Estamos recibiendo el cumplimiento de la justicia de la ley. Estamos recibiendo la vida de Cristo, estamos recibiendo la justicia, su justicia, y esto implica, entre otras cosas, que un cambio completo de corazón. ¿Por qué? Porque nos dice que ya no pensamos las cosas de la carne, sino que pensamos las cosas del Espíritu. Y aquello que nosotros pensamos es aquello que actuamos y aquello que decimos. Y ocurre lo que nos dice Filipenses capítulo 1 versículo 11, que dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y aquí nos remontamos a Juan capítulo 15 y la parábola de la vid, la cual no tocaremos. Pero Cristo nos dijo, sin mí nada podéis hacer. Conectados a mí, conectados a la vid, conectados a Cristo, podemos llevar mucho fruto para la gloria de Dios. Y estos frutos que son frutos de justicia. Es una vida de acuerdo a la vida de Cristo. Es una vida de acuerdo a la vida de Dios, de acuerdo a su ley y a su reino. Y me gustaría que vemos un aspecto más antes de cerrar este versículo que tiene que ver con lo que dice Gálatas capítulo 3, 27. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Así que vemos que recibir el Espíritu de Cristo, ser bautizados, dar muerte al viejo hombre, nacer una nueva vida, recibir la vida de Cristo, implica ser bautizados. Es como ser cubiertos, es como tener nuevas vestiduras. Y esto es lo que nos presentan las Escrituras. Noten ustedes lo que dice Isaías capítulo 54, versículo 13. Dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Recordemos el versículo de Joel, ¿no es cierto? Un maestro de justicia. La palabra moré, que significa primeras lluvias también, ¿no? Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, y estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Así que vemos que cuando nosotros somos enseñados por el Maestro de justicia, de acuerdo a justicia, somos adornados, somos revestidos de Cristo, somos revestidos de su justicia. Vean lo que nos dice Isaías capítulo 61, versículo 10, que dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Y nosotros vemos que esta obra consiste en rodear al hombre de un manto de justicia, es decir, vestirlo de obras de justicia, darle las obras, darle la vida de Cristo, que implica una vida de acuerdo a su ley. Y aquí nos vamos a la figura que habíamos visto del cielo cayendo la lluvia y Dios haciendo brotar la justicia y la salvación. Aquí nosotros vemos que Dios hace brotar la justicia y la alabanza delante de todas las naciones. Y esto consiste en vestirnos con vestiduras de salvación. Y esto consiste en vestirnos, en darnos su justicia. Y noten ustedes que se utiliza otra figura, se utiliza la figura del novio, de la novia. Y no podemos dejar de recordar dos cosas. En primer lugar, a Adán y Eva. Ellos estaban vestidos de luz,
Dios los había creado perfectos. Ellos habían recibido por herencia una vida perfecta, una vida de acuerdo a la vida de Cristo. En ellos moraba la justicia. Sin embargo, eligieron el pecado y eligieron una vida alejada de la vida de Cristo y opuesta y en lucha a la vida de Cristo. Y perdieron sus vestimentas y buscaron cubrirse con hojas de higueras. Y aquí nosotros tenemos a los dos pactos, ¿no es cierto? Tenemos al pacto nuevo, que es la vida de Cristo, tenemos al pacto viejo, que son las higueras de los hombres, y tenemos la promesa de Dios de vestirnos de vuelta. ¿Vestirnos con qué? Las pieles del Cordero, revestirnos de Cristo, vestirnos con mantos de justicia. ¿Y qué es lo que se dice del pueblo de Dios en el tiempo del fin? Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 19, versículo 6, que dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Noten ustedes que ha llegado las bodas del Cordero, su esposa se ha preparado, su novia se ha preparado. ¿Y en qué consiste esa preparación? A ella se le ha concedido, se le ha dado que se vista ¿de qué? De una vestidura especial, de un lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Y qué son estas? Son las acciones justas de los santos. Es mi deseo y mi oración para cada uno de nosotros de que podamos recibir la vida de Cristo, de que podamos ser parte de esta ceremonia de las bodas del Cordero, que podamos ser parte de ese cuerpo, de esa iglesia, de esa esposa que le es concedido que se vista de Cristo y que sea presentada sin mancha, sin arruga, ante su esposo, ante Cristo. Ese es mi deseo y mi oración para cada uno de nosotros. Gracias por escuchar y nos vemos en la próxima presentación. Hasta luego.